Hace mucho tiempo, en un pueblo lejano, vivían una pareja que se quería mucho, estaban juntos desde que eran niños, y al crecer se habían enamorado mutuamente, al punto de llegar a prometerse estar juntos por siempre. Pasaron los años, se casaron y pusieron una panadería, pues el oficio se les había dado muy bien. Todos los días olían a dulce, merengues y vainilla. Eran un par de viejecitos que aún se adoraban y permanecían juntos. Mas el tiempo no se detiene y el cuerpo humano, es simplemente algo que se degenera y marchita. La mujer enfermó gravemente y los dos estuvieron muy tristes, pues el solo pensar que podrían ya no estar juntos era algo que no podían concebir. Un día, el anciano escuchó una leyenda sobre la Dama del Lago, era alguien que podía hacer los deseos realidad. Y su deseo más grande era que su esposa permaneciera a su lado. Le contó de eso a María, que era su mujer, y con cierto escepticismo, ambos aceptaron acudir al lago a hacer su petición, pues el amor que se tenían uno al otro, era capaz de todo. Al llegar al lugar donde contaba la leyenda, podrían encontrar a la Dama del Lago, era un lugar muy tenebroso, el silencio reinaba el lugar y María sintió mucho miedo. José, su esposo, también sintió miedo, pero no quería perder a su mujer y la animó a seguir adelante, al fin y al cabo. Ya estaban ahí. Al dar unos pasos más, pudieron observar a lo lejos, una luz azul que iluminaba una cueva, era muy brillante y se sentía una brisa de paz y confianza, por lo que el miedo disminuyó y avanzaron hacia ella. Cada vez sentía que el brillo era más intenso, y la luz ya casi era cegadora. De repente se escuchó una voz a sus espaldas que les dijo: José, ¿estás seguro que quieres que ella siga a tu lado? Al instante ambos se detuvieron y al querer girar, para ver quién les hablaba, no pudieron dar movimiento alguno, pues su cuerpo parecía haberse congelado y no podían hacer nada. Solo José se limitó a responder: Sí, la necesito a mi lado. Y diciendo esto la voz a sus espaldas les dijo: deben saber que todo tiene un precio, en este mundo, María tu mujer podrá seguir a tu lado, mas como sabes, su cuerpo ya no tiene la fuerza suficiente para estar aquí, así que tendrás que seguirla amando como lo has hecho hasta ahora, pero con otro cuerpo diferente. Y habiendo dicho esto la voz desapareció. Cuando pudieron recuperar sus movimientos ambos no podían entender, pues todo seguía igual, y tampoco podían entender lo que había dicho la voz. Cansados y aturdidos, había bajado nuevamente al pueblo y al llegar a su casa María se desvaneció y José llamó al médico del pueblo. Al revisar le dijo a José que su esposa había fallecido. José no podía creer lo que había pasado, y cómo es que la Dama del Lago le había dicho que ella se quedaría a su lado. Nuevamente subió al lugar, y buscó donde había visto la luz, pero no encontró nada. Ya en su casa, al sentirse solo, sin su mujer a su lado, comenzó a llorar, pero no salían lágrimas, parecía que se había secado por dentro, estaba tan cansado, que se quedó dormido, y entre sueños pudo ver a María su esposa, que estaba ardiendo en llamas y le gritaba que la ayudara, que fuera por ella, que le había prometido que estarían juntos para siempre. José se despertó, sobresaltado, bañado en sudor, su garganta estaba seca y un intenso aroma a putrefacto invadía el lugar. Sentía que todavía estaba en una pesadilla, volteó alrededor y vio que estaba solo, se levantó y se observó al espejo, parecía que había envejecido 10 años más. No se quiso dar por vencido, y volvió al lugar donde había ido con su esposa, a buscar a la Dama del Lago. Esta vez sí dio con el lugar, y al llegar, vio que estaba una joven muy hermosa, sentada en una piedra. Se parecía demasiado a María, su esposa cuando era joven. Piel blanca, cabello rubio ondulado y una sonrisa fresca, que hacía que todos voltearan a verla. Al acercarse más, la chica levantó la mirada, y su rostro se iluminó, exclamó: José, por fin has venido por mí. José no entendía qué pasaba, y por qué esa chica le hablaba en un tono tan familiar. Ella corrió a su lado y dando un salto lo abrazó del cuello, y José pudo verla más de cerca, era ella. Era su esposa María, que había vuelto nuevamente y estaría a su lado, esta vez y sería para siempre. De regreso a su casa, José pudo percatarse que había restos de animales en el camino, alguna fiera los había atacado, y comido las entrañas. Sintió temor de que María, al estar sola en la cueva, la bestia la hubiera podido atacar. El solo hecho de pensarlo hizo que su piel se estremeciera, pues no podía pensar en nuevamente estar sin su compañera. También reaccionó sobre la nueva apariencia de su esposa, pues aunque era ella misma, también era muy diferente, su mirada ya no tenía ese brillo que la caracterizaba, su aroma también era diferente. Decidió no pensar más en ello, y seguir adelante, pues la vida o la muerte les daba otra oportunidad de estar nuevamente juntos. Al llegar al pueblo, tuvo que decir que había conocido a una chica llamada Aurora, y se había enamorado de ella,
pues le recordaba mucho a su esposa, sabía que ella estaría feliz si él hubiera seguido su vida. Algunas personas murmuraron, pues no había pasado ni un año, desde que él había enviudado, otros por su parte comentaban, que era bueno que él siguiera con su vida, pues era un buen hombre y merecía ser feliz. Por las noches José quedaba profundamente dormido, pero María, quien ahora se hacía llamar Aurora, se salía de la casa y volvía al amanecer. Solo que siempre, tenía restos de piel y sangre de animales en la ropa. José tenía duda en preguntarle qué sucedía, hasta que una vez la siguió sigilosamente y descubrió lo que tanto temía. Aurora era quien había estado cazando animales y los devoraba. Se horrorizó tanto, que alcanzó a lanzar un pequeño quejido, que de inmediato Aurora se sintió descubierta y huyó, pero José le gritó que se detuviera, que no tuviera miedo, pues él la protegería, ya que se lo había prometido. Regresando a casa, Aurora le confesó que necesitaba comer animales vivos, para poder seguir a su lado, pues de lo contrario desaparecería. Era un tipo de maldición, al que estaba encadenada. José caminaba despacio con la mirada baja, pues sabía que todo era por su culpa, pues él la había convencido de ir a pedir ayuda a la dama del lago. Aunque en realidad, no sabía siquiera si ella existía, pues nunca supieron de quién era la voz que escucharon en la cueva. A la mañana siguiente, José le dijo a Aurora, que tenía una solución para sus problemas, empezarían a buscar personas que estuvieran solas, y nadie las buscaría si llegaban a desaparecer, y así solo tendría que alimentarse una sola vez al mes. Ambos estuvieron de acuerdo, y a partir de ese día se prometieron nuevamente estar juntos por siempre.